Suscríbete al canal. Comencemos. En el recinto iluminado por el sol del invernadero, Michael permaneció congelado, con los ojos fijos en Rebecca, su esposa durante 40 años. La calidez que inundaba el espacio de paredes de vidrio contrastaba marcadamente con la fría inquietud entre ellos. Michael, he decidido aceptar la invitación de David para quedarme con él esta noche. Espero que lo entiendas, dijo Rebecca, con voz firme pero resuelta. La respuesta de Michael estaba llena de sarcasmo venenoso. Entonces, ¿realmente vas a pasar la noche con tu amante? Rebecca, muy versada en manejar su temperamento, mantuvo la calma. David no es mi amante, Michael. Es alguien con quien comparto una conexión profunda. Tenemos intereses mutuos y aprecio su compañía. No sé a dónde nos llevará esto, pero alejarme de él ahora me parece mal. ¿Equivocado? Michael escupió. Su tono era cortante. Les pido que lo vean como realmente es. Su voz se suavizó cuando añadió, esto no cambia el hecho de que me importas profundamente. Pero David se ha convertido en una presencia importante en mi vida. La expresión de Michael se torció con disgusto. Me imagino lo que diría Luis acerca de que me hayas convertido en un lamentable cornudo, escupió. La compostura de Rebecca flaqueó y pisoteó. Su frustración salió a la superficie. No eres un cornudo, espetó, con la voz aguda por la indignación. Michael respondió con un tono cortante. ¿No es eso exactamente lo que soy? Un cornudo es un hombre cuya esposa tiene otros amantes, y eso es lo que tú me has hecho. Rebecca se estabilizó y su tono volvió a suavizarse. Eso no es cierto, Michael. No tengo amantes, al menos no en la forma que estás imaginando. Solo está David. Y en cuanto a Louise, es injusto involucrarla en esto. Yo estuve ahí para ella cuando ella lo necesitaba. Apoyo, tal como lo habría sido para ti si yo me hubiera ido. La expresión de Michael se endureció con incredulidad. Estoy seguro de que Louise habría aprovechado la oportunidad de ser la otra mujer para mí, dijo secamente. Sin previo aviso, la mano de Rebecca conectó con su mejilla en una fuerte bofetada que lo dejó momentáneamente aturdido. Retrocedió tambaleándose y su voz adquirió un tono firme pero firme. La violencia no resolverá esto. Sus labios temblaron. El atisbo de disculpa permaneció tácito. En cambio, ella respondió con desafío. No soy una mujer inmoral. Sí, voy a estar con David, tal vez incluso compartiré la cama con él, pero pase lo que pase, no borrará la vida que hemos construido juntos. Sus palabras contenían una ironía juguetona, enmascarando la tensión subyacente. Michael no dijo nada, reconociendo la inutilidad de seguir discutiendo. Sus pensamientos dieron vueltas, atormentado por la idea de que Rebecca podría experimentar con David emociones que nunca había compartido con él. La palabra ramera danzaba silenciosamente en su mente. La voz de Rebecca rompió su cavilación. Por favor, tómate tu medicina mientras no estoy. ¿Quieres? Prométemelo. La voz de Michael estaba llena de incredulidad. ¿Por qué te importaría si lo hago? ¿Mi muerte no simplificaría las cosas para ti y para David? Rebecca negó con la cabeza con firmeza. No, Michael, eso no es lo que quiero. Te quiero profundamente y no quiero verte enfermo. Necesitas medicamentos para tu corazón, tu presión arterial. Ya no somos jóvenes. Tienes 71 años y yo tengo 67 años. Ambos tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Ella se inclinó y le besó suavemente la mejilla, una despedida imbuida de un afecto agridulce. Momentos después, el ronroneo del motor de su auto deportivo señaló su partida y desapareció en la noche, dirigiéndose hacia la casa de David a 60 millas de distancia. Aunque no muy lejos según muchos estándares, la distancia marcaba un límite significativo entre ellos. Mientras Rebecca navegaba por los caminos sinuosos, surgieron recuerdos de 16 años antes. Recordó el trágico accidente que se cobró la vida de su hermana Louise, un percance en el lugar de trabajo que dejó a David, su marido, un joven viudo. Rebecca había intervenido durante su dolor, ofreciéndole consuelo que gradualmente se convirtió en algo más. El momento en que su dinámica cambió fue difícil de alcanzar, pero una confrontación explosiva con Michael lo había consolidado. Cuando Michael descubrió la verdad, su ira estalló como un volcán. La discusión fue cruda y feroz, las acusaciones y la angustia volaron sin control. Terminó abruptamente cuando Michael se desplomó, agarrándose el pecho. Ese momento aterrador reveló la afección cardíaca que moldearía sus vidas en el futuro. Rebecca había llamado a una ambulancia, presa del pánico. La escena quedó grabada en su memoria.
David de pie en ropa interior, Michael retorciéndose en el suelo y ella atrapada en la tormenta. Los paramédicos llegaron rápidamente y su tranquila profesionalidad contrastaba marcadamente con el caos. Michael fue estabilizado y trasladado de urgencia al hospital, donde le insertaron un stent que le salvó la vida. A pesar de todo, David decidió no presentar cargos contra Michael, un acto de perdón que dejó cicatrices duraderas en todos los involucrados. Aunque el cuerpo de Michael se recuperó, sus heridas emocionales persistieron y se pudrieron con el tiempo. Rebecca, sin embargo, continuó con sus visitas clandestinas a David, justificándolas como actos de compasión. Con el paso de los años, las sospechas de Michael crecieron. Ahora, 16 años después, Michael estaba sentado solo en el invernadero mientras Rebecca se dirigía a otra reunión con David. Rodeado de exuberante vegetación y bañado por la luz del sol, luchó con el estado fracturado de su matrimonio. Aunque su salud se había deteriorado aún más, ocultó el alcance del mismo, sin querer permitir. Rebecca pensó que lo estaba usando para manipularla. A medida que el sol de junio iba subiendo, el invernadero se volvió insoportablemente caluroso. Michael, sentado en su silla habitual, se sumió en un sueño inquieto. En sus sueños vagaba por un vasto e interminable desierto. Las arenas abrasadoras se extendían infinitamente, pero el sueño duró poco. Se despertó repentinamente, el calor opresivo presionándolo como un peso. Mientras luchaba por ponerse de pie, lo invadió un mareo y se desplomó sobre el frío suelo de baldosas. El alivio que esperaba de la piedra nunca llegó. En cambio, el calor pareció irradiar hacia arriba, sofocándolo en un abrazo inflexible. Se arrastró hacia las puertas dobles que conducían a la sala de estar. Cada movimiento agotaba las pocas fuerzas que le quedaban. Rebecca le había regalado un colgante Bluetooth para Navidad, un dispositivo destinado a mantenerlo atado a su teléfono. Pero ahora, en su momento más desesperado, se burló de él con su silencio, mientras sus llamadas quedaban sin respuesta y desviadas directamente al correo de voz. «Ayuda», gruñó. Su voz apenas era más que un susurro. Su chaqueta, con el teléfono dentro, yacía justo fuera de la sala de estar. Un salvavidas que no podía agarrar. Impulsado por pura voluntad, se acercó poco a poco a las puertas, aferrándose a una frágil esperanza. Por el rabillo del ojo, un destello de movimiento llamó su atención. Volvió la cabeza y vio una figura familiar en el invernadero. Louise, su cuñada. Su rostro era una mezcla de calidez y preocupación. «Louise», murmuró, un rayo de esperanza atravesó su dolor. «Soy yo», dijo suavemente, su voz firme y amable. Sus ojos, brillantes de emoción, contenían una mezcla de compasión y urgencia. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estás aquí?» «Vine por ti, querido cuñado», respondió ella con una suave sonrisa. «Vamos, levántate». Ella siempre lo llamó Mikey, un apodo imbuido de un afecto casual que se sintió arraigado en ese momento surrealista. Ella extendió sus brazos hacia él, haciéndole señas para que se levantara. Pero mientras luchaba por levantarse, se dio cuenta de algo escalofriante. Su cuerpo yacía inmóvil en el suelo del invernadero. La impactante verdad lo golpeó como un rayo. «Estoy muerto, ¿no?». El pensamiento resonó en su mente mientras retrocedía ante sus manos extendidas. El gesto solemne de Louise confirmó sus temores. «Sí», dijo suavemente, «has cruzado el umbral. Es hora de venir conmigo». Su expresión se suavizó mientras continuaba. «Me han concedido un permiso especial para guiarte al otro lado. Lamento mucho lo que Rebecca y David te hicieron. Te merecías mucho más». Su tono transmitía tristeza y calidez. «Tuviste razón todo el tiempo. Nunca habría traicionado tu confianza como lo hizo Rebecca. No porque no viera tu valor, sino porque la lealtad importa más que la tentación fugaz». «Seamos honestos», Mikey continuó, y su sonrisa burlona levantó brevemente el estado de ánimo sombrío. «No soy tu esposa». Tomando su mano, ella lo condujo hacia un reino muy alejado de la angustia terrenal, un lugar de serenidad y asombro. Mientras tanto, de vuelta en la tierra, Rebecca conducía a casa 2 días después, con una inquietud punzante oprimiendo su pecho. La culpa y el arrepentimiento se agitaron en su mente, llevándola a considerar formas de reparar el daño que había causado. La aventura con David había destrozado a Michael, y el peso de sus acciones la oprimía con fuerza. «¿Cómo puedo solucionar esto?», se preguntó. Recorrió escenarios: cocinar su comida favorita, preparar un baño relajante, dedicar un día entero a su felicidad. Su pulso se aceleró ante la idea de hacer las paces.
Pero era demasiado tarde para salvar el abismo entre ellos. El recuerdo de la bofetada que le había dado persistió, un agudo recordatorio de su crueldad. Había oído historias de mujeres que se marchaban de forma abusiva, socios sin dudarlo. Sin embargo, Michael se había quedado soportando sus traiciones. Una parte de ella se aferraba a la esperanza de que él la perdonara, pero ¿no era hora de afrontar el doble rasero que había creado? Mientras se acercaba a la casa, un pensamiento siniestro la asaltó. Había dejado su teléfono apagado. Al encenderlo, su corazón se hundió al ver un mensaje de Michael. «Por favor, ayúdame». El pánico se apoderó de ella y pisó el acelerador, mientras la desesperación se mezclaba con la culpa en sus venas. Cuando llegó, su auto estaba estacionado afuera y una nueva ola de temor la invadió. Ella irrumpió por la puerta principal, llamándolo por su nombre, con la voz temblorosa. La sala de estar estaba inquietantemente silenciosa. Sus ojos se dirigieron a las puertas del invernadero, y lo que vio más allá de ellas le heló la sangre. El cuerpo sin vida de Michael yacía tendido sobre las frías baldosas, con los brazos extendidos hacia la puerta, como si buscara la salvación. La visión le robó el aliento de los pulmones. 3 días de calor y confinamiento habían dejado su cuerpo grotescamente alterado, un sombrío testimonio de su lucha final. Sus manos temblorosas buscaron a tientas su teléfono mientras marcaba los servicios de emergencia. Cuando llegaron los socorristas, su imparcialidad profesional contrastaba marcadamente con el horror de la escena. Uno le ofreció el contacto de un servicio de limpieza discreto. «Son excelentes», dijo. «Menciona a Ron de la oficina del forense y pregunta por Andy. Ellos se encargarán de todo». Rebecca cerró las puertas del invernadero y se retiró a la cocina con una botella de ginebra en la mano. Le temblaron los dedos mientras marcaba el número de David. Respondió con cautela. «Hola, David, soy Rebecca», comenzó con la voz temblorosa. «Michael se ha ido. Tuvo un infarto». Antes de que David pudiera responder, otra voz lo interrumpió, aguda y acusatoria. «David, ¿estás hablando con esa mujer que dejó humillar a su marido? Cuelga ahora. Se supone que debes estar conmigo, no perder el tiempo con ella». El temperamento de Rebecca estalló. «David», espetó ella. «Pensé que teníamos algo real. Casi dejo a Michael por ti. Qué ingenua fui al creer que me refería». Parte de ella se aferraba a la esperanza de que él la perdonara. ¿Pero no era hora de afrontar el doble rasero que había creado? Mientras se acercaba a la casa, un pensamiento siniestro la asaltó. Había dejado su teléfono apagado. Al encenderlo, su corazón se hundió al ver un mensaje de Michael. «Por favor, ayúdame». El pánico se apoderó de ella y pisó el acelerador, mientras la desesperación se mezclaba con la culpa en sus venas. Cuando llegó, su auto estaba estacionado afuera y una nueva ola de temor la invadió. Ella irrumpió por la puerta principal, llamándolo por su nombre, con la voz temblorosa. La sala de estar estaba inquietantemente silenciosa. Sus ojos se dirigieron a las puertas del invernadero, y lo que vio más allá de ellas le heló la sangre. El cuerpo sin vida de Michael yacía tendido sobre las frías baldosas, con los brazos extendidos hacia la puerta como si buscara la salvación. La visión le robó el aliento de los pulmones. 3 días de calor y confinamiento habían dejado su cuerpo grotescamente alterado, un sombrío testimonio de su lucha final. Sus manos temblorosas buscaron a tientas su teléfono mientras marcaba los servicios de emergencia. Cuando llegaron los socorristas, su imparcialidad profesional contrastaba marcadamente con el horror de la escena. Uno le ofreció el contacto de un servicio de limpieza discreto. «Son excelentes», dijo. «Menciona a Ron de la oficina del forense y pregunta por Andy. Ellos se encargarán de todo». Rebecca cerró las puertas del invernadero y se retiró a la cocina con una botella de ginebra en la mano. Le temblaron los dedos mientras marcaba el número de David. Respondió con cautela. «¿Hola?» «David, soy Rebecca», comenzó con la voz temblorosa. «Michael se ha ido. Tuvo un infarto». Antes de que David pudiera responder, otra voz lo interrumpió, aguda y acusatoria. «David, ¿estás hablando con esa mujer que dejó humillar a su marido? Cuelga ahora. Se supone que debes estar conmigo, no perder el tiempo con ella». El temperamento de Rebecca estalló. «David», espetó ella. «Pensé que teníamos algo real. Casi dejo a Michael por ti. Qué ingenuo fui al creer que me refería a algo más que una conquista más. Y dile a esa arpía chillona que se ocupe de sus propios asuntos». Sin esperar respuesta, colgó la llamada y bloqueó su número.
Se sintió como una victoria hueca. Lo siento, Michael, susurró mientras las lágrimas corrían por su rostro. Por todo, por hacerte daño, traicionándote, todo ello. Sus sollozos llegaban en oleadas, lamentando su marido, su difunta hermana y el egoísmo que había provocado tal devastación. Al final, se dio cuenta de que fueron sus propias decisiones las que habían llevado a este caos. Ahora lo único que quedaba eran los restos de una vida que nunca podría reconstruir. Esto concluye la historia. Si te gusta, entonces pon tu poderoso me gusta y suscríbete al canal, que nunca podría reconstruir. Esto concluye la historia. Si te gusta, entonces pon tu poder me gusta y suscríbete. John no arruinó nuestra relación, escribió. Elizabeth lo hizo ella sola. Él simplemente me mostró lo que necesitaba ver. Si alguien tiene un problema con él, háblelo conmigo. La publicación se volvió viral entre nuestro círculo de amigos y familiares. Cerró a la mayoría de los partidarios de Isabel de la noche a la mañana. La gente empezó a acercarse a mí y a disculparse por sacar conclusiones precipitadas. Incluso mis padres se quedaron callados por un rato, probablemente dándose cuenta de lo mal que se veían al ponerse de su lado tan ciegamente. ¿Pero Isabel? Ella se dobló. Su próximo movimiento llevaría las cosas a un nivel completamente nuevo. El siguiente movimiento de Elizabeth fue tan audaz como estúpido. Intentó demandarme por difamación. Sí, leíste bien. De hecho, contrató a un abogado y presentó una demanda, alegando que yo había destruido intencionalmente su reputación y le había causado angustia emocional. Cuando me entregaron los papeles, no sabía si reírme o enojarme. Ella no solo estaba desesperada, ella estaba delirando. No perdí el tiempo. Contraté a mi propio abogado. Les mostré el video, los mensajes de texto y las publicaciones de Brian en las redes sociales, e inmediatamente dijeron: no tenía nada de qué preocuparme, esto es una táctica de miedo, me dijeron. Pero si ella quiere ir a los tribunales, iremos a los tribunales. Y así lo hicimos. La fecha de la audiencia fue aproximadamente un mes después. La mayor parte de la familia apareció, probablemente por curiosidad morbosa. Brian también estaba allí, sentado tranquilamente atrás. Elizabeth llegó con su abogado, luciendo engreída y confiada como si ya hubiera ganado. El juez no quedó impresionado. Su abogado argumentó que yo había grabado y distribuido maliciosamente imágenes privadas de Elizabeth, lo que le hizo perder su relación y su posición social. Pero mi abogado inmediatamente lo cerró. Señalaron que las imágenes fueron tomadas en un lugar público y mostraban un comportamiento que contradecía directamente las acusaciones anteriores de Elizabeth contra mí. También señalaron que solo le había mostrado el video a nuestra familia inmediata hasta que las mentiras de Elizabeth sacaron la situación a la luz pública. Luego vino la mejor parte. Brian subió al estrado. Declaró que Elizabeth me había acusado de robar sin pruebas y había tratado de alejarme de la familia. Confirmó que el video era la única razón por la que había aprendido la verdad sobre su trampa. John no arruinó nada, dijo. Me salvó de desperdiciar mi vida con alguien que no me respetaba ni a mí ni a nuestra relación. El abogado de Elizabeth intentó interrogarlo, pero Brian no se inmutó. Se ciñó a los hechos y no dejó lugar a la interpretación. Cuando le llegó el turno a Elizabeth de testificar, su historia se vino abajo por completo. Se contradijo varias veces, afirmando en un momento que el hombre del video era solo un amigo, y en otro momento que ella y Brian estaban en un descanso cuando sucedió. El juez no se tragó nada de eso. Al final de la audiencia, quedó claro hacia dónde se dirigían las cosas. El juez desestimó el caso y dictaminó que yo no había difamado a Elizabeth y que las pruebas que había presentado eran veraces y relevantes. Pero el verdadero problema llegó cuando el juez regañó directamente a Elizabeth. Han hecho perder el tiempo a este tribunal con acusaciones infundadas, dijo. Está claro que esta demanda fue un intento de desviar la culpa por sus propias acciones. Les insto a reflexionar sobre las decisiones que los llevaron